acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital y vamos a traer un gran adelanto que tenemos ya para los próximos días. Se viene un conversatorio muy interesante que va a pensar a Malvinas desde Neuquén. Bueno, así es el título justamente de este conversatorio, que va a tener a 3 disertantes. Por un lado a Yamina Duto Sirer, licenciada en Historia aquí de la Facultad de la Universidad Nacional del Comahue, también Andrea Belén Rodríguez, que es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, y a quien tenemos ya y estamos tomando contacto a Federico Witkowski, no me sale muy bien tu apellido, No Witkowski, pasa nada. me supongo que Wikoski. Es un poco pasará complicado. mucho estas Sí, situaciones. sí, sí, sí. Bueno, Fede, bienvenido, licenciado en Historia, un gusto poder charlar con vos, porque además Muchas estás gracias. presentando también esta tesis, que es las conmemoraciones sobre Malvinas en Neuquén Capital, y este conversatorio que tiene este título que me pareció muy interesante, de verdad, pensar a Malvinas desde Neuquén. Bueno, primero, antes que nada, contanos a nosotros y a toda la audiencia de qué se trata y cómo va a ser este conversatorio. Promocionar Malvinas porque me parece muy interesante pensarlo, primero que nada, eh, dar una óptica desde Neuquén, ¿no? Porque siempre se habla de Malvinas y tenemos muy arraigado la cuestión de Buenos Aires, históricamente, y está bueno empezar a descentralizar todo lo relacionado con la guerra de Malvinas. Eh, y saber que pasó, nos atravesó a todos por igual en todo el país, capaz que nosotros como patagónicos lo sentimos un poco más cerca porque en sí vivimos los apagones de luz, más al sur, por ejemplo, con el tema de los aviones, con los ejércitos movilizados. Entonces la idea de nosotros era poder dividir en tres la presentación y encargar tres perspectivas distintas sobre que unen Malvinas con Neuquén y con la región también. Por un lado tenemos a Yamina, que va a estar hablando sobre la relación que tuvo el diario Río Negro con la guerra de Malvinas en sí, durante los 74 días que duró la guerra. Vos sabés que siempre los medios de comunicación son fundamentales y sobre todo en estos gobiernos militares que atravesamos, entonces poder controlar los medios de comunicación era una forma de limpiar la imagen y saber qué se va a comunicar y qué no. Y un poco de eso pasó ahí con el diario Río Negro, viendo cómo toma el diario el día a día de la guerra, Ujú, ¿bien? sí. Manejado también la línea editorial. Ujú. Luego tenemos a Andrea, una especialista y referente de Malvinas acá en la zona, que aunque se recibió en la Universidad de La Plata, esta es docente permanente acá en la Universidad Nacional del Comahue. Y ella va a tratar el tema de la sociedad de Neuquén eh, y la guerra, cómo la sociedad neuquina y determinados ambientes de la sociedad transitaron la guerra de Malvinas. Y a mí me va a tocar la otra parte, que sería poder explicar eh, cómo se constituyó el Centro de Veteranos de Neuquén Capital en un actor fundamental, un actor clave en las reivindicaciones de Malvinas, ¿bien? Y lograron empezar a visibilizarse, tener el centro, no solamente para visibilizarse tanto en la sociedad neuquina como frente a los organismos políticos, sino también como un centro para conversar, ¿bien? Como se podría decir como un cable a tierra, ¿bien? Ya que imagínate que las experiencias de guerra son heavy, son fuertes, y al haber atravesado una situación tan grande, muchas veces se complica el poder transmitirlo a otra persona, por miedo a que no te entienda, por no querer volver a revivir todo lo que uno ya vivió. Entonces, por mucho tiempo, esto pasó en todo el país, hubo un silencio muy fuerte de Malvinas, ¿bien? Tanto en la sociedad en un primer momento, eso después cambió, como en las políticas de gobierno llevadas adelante por los primeros gobiernos, el último gobierno militar y los primeros gobiernos democráticos. Eh, entonces quedaron muy expuestos, quedaron abandonados. Entonces eso se va a reflejar sobre todo
en mi disertación, cómo los 80 y mediados de los 90 es un periodo de, de reconocimiento. 96 se, ¿cómo se llama? Se funda el centro. Ajá, Y una vez que ya está fundado el centro, se empiezan a accionar de una mejor manera y empiezan a tener mejor desenvolvimiento ellos en la sociedad y empiezan a generar actividades en conjunto para poder visibilizar Malvinas. Y eso también está acompañado de un cambio de época, de ah, una reivindicación a nivel nacional de Malvinas, por ejemplo, de el cambio de la fecha para conmemorar Malvinas, del 10 de junio al 2 de abril, son pequeñas cuestiones que los van reforzando a ellos, y además se van reforzando como actores principales dentro de la ciudad de Neuquén, y hoy en día, por ejemplo, tenemos al acto de los excombatientes como el acto oficial, ¿bien? En el que concurre la mayor cantidad de gente, y también un espacio concurrido por toda la ciudadanía neuquina. ujú. Es muy interesante lo que estás explicando, sobre todo, obviamente, para las nuevas generaciones que no vivieron toda esta parte de la historia tan fundamental. Y además me queda con algo clave que vos decís, que es decir, pasó un montón de tiempo, ¿no? Desde el 82 hasta el 96 que se fundó el centro, son 14 años, y es como ese periodo que vos llamás medio hasta silencioso, ¿no? Había un reconocimiento, Y pero faltaba, no estaba el reconocimiento también, que se necesitaba. sí, Y también. qué loco analizar esto, digo, es muy importante. Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahí nombramos esta primera etapa, entender que también Neuquén capaz que sintió la guerra de otra forma, por porque no tuvo mucha preponderancia en sí dentro de la guerra, comparado con los que fueron, no sé, Buenos Aires o las provincias del norte, que sí hubo más combatientes de esas provincias, ¿bien? Neuquén tuvo registrados 35 combatientes Ujú, durante el conflicto y solamente 2 fallecidos, que fueron el soldado Águila, que falleció el 3 de abril en la toma de posesión de las islas Georgias y Sandwich del Sur, ¿bien? Tiene la particularidad además de que su cuerpo, todavía al estar el puente aéreo abierto, que se cortó después del 2 de mayo con los bombardeos a Puerto Argentino, su cuerpo pudo volver al continente y hoy en día es también un monumento que tenemos, se podría decir, acá en la provincia, ¿no? En Paso a Guerre. Y después Tulio Lacroix, que era un militar de carrera, que falleció en el hundimiento del crucero General Belgrano el 2 de mayo. ujú. Entonces, Claro, sí, esa sí. primera etapa, hay pocos combatientes viviendo en la zona. Eso también ayuda a esta desmovilización que hay, sumado a todas las políticas desmalvinizadoras, ¿no? que se llevan adelante. Y recién a fines de los 80 principalmente, y principios de los 90 empieza a llegar una migración interna, se podría decir, por una cuestión de cambio de aire, de nuevas oportunidades laborales, que empiezan a llegar a la provincia. Y bueno, ya en la década del 90, a mediados de la década del 90, ya el número de excombatientes es mucho más grande, y con la llegada de uno de los excombatientes, que es Daniel David, que él ya venía con un pasado previo militando en organizaciones de excombatientes, y además al formar parte del PAMI, la obra social de los excombatientes, y tener el registro, él empezó a hacer un nexo entre los excombatientes que encontraban en la provincia para empezar a juntarse. Ujú. Bien. Federico, vos sos licenciado en historia, pero digo, ¿qué te motivó y qué fue algo en particular que te llevó a hacer tus tesis sobre esta situación de Malvinas, viéndolo desde acá de Neuquén y analizando todas estas épocas? Me parece que como cualquier, o sea, como cualquier argentino nos llamó la atención el tema de la guerra, porque uno siempre veía la guerra desde lejos, como algo que ocurría en las películas, como que algo que no ocurría acá. Entonces, siempre, primero me llamó obviamente la parte bélica, eso me Ujú, atrapó. Y una vez que empecé a interiorizarme en la facultad de posibles temas a investigar, a profundizar, me acordé se podría decir mi fanatismo o de mi interés que tuve toda mi adolescencia
por Malvinas, sobre todo por la cuestión bélica, y de ahí empecé a entender de que también Malvinas no es solamente la guerra, sino también es todo un pasado previo que nos une a las islas, y también conocer la realidad de lo que fue la posguerra para los excombatientes. Me parece que eso fue lo que más me llamó la atención, esta cuestión de la invisibilización que sufrieron, eh, el poder escucharlos y el poder sentir en carne propia lo que vivieron, y además que no había en la provincia trabajos académicos que abordaran este tema en particular. Entonces eso me llamó la atención, este vacío legal que había, este vacío más que legal académico que había en la provincia me llamó la atención para animarme a investigar sobre eso. Ujú. ¿Cómo lo encontrás al día de hoy? Digamos, esto ya ha dejado de estar de alguna manera invisible a pasar a estar y ser una política de Estado. ¿Crees que faltan todavía más cosas para poner sobre la mesa, ¿no? Recordar más relatos, poner más historias. ¿Qué es lo que vos, Sí, cómo lo me ves parece y primero que, qué ves que se necesita, digamos? primero que nada, me parece que está bueno todo el reconocimiento que hace un par de años atrás se empezó a vivir en relación a los excombatientes, pensar que hace 20 años atrás, 30 años atrás, los tildaban de locos de la guerra, o si ellos nombraban que habían estado en Malvinas, se los excluía o se los trataba como personas que no estaban bien. No se entendía la gravedad del tema. Bien, el estrés postraumático es algo que afecta a cualquier persona que vaya a la guerra. Los ingleses también sufrieron estrés postraumático. Es terrible, y es terrible además no poder tener un acompañamiento psiquiátrico acorde, y sobre todo que el Estado no te pueda acompañar, que eso pasó por mucho tiempo. Por suerte, desde mediados de los 90 hacia adelante, las políticas de gobierno nacional, provincial cambiaron, y yo qué sé, para mí se hizo mucho, sobre todo con la cuestión de la visibilización, ¿bien? En los espacios públicos. Hoy en día tenemos un museo de Malvinas que es increíble porque uno se puede interiorizar. Obviamente pueden faltar detalles o puede haber cosas con las cuales uno no coincida en cómo está encarado determinado tema, pero es interesante porque uno va al Museo de Malvinas y no solamente te enterás de la guerra, sino que también te enterás de la historia de la isla. Eso también es muy importante. Y me parece que hoy en día, en relación a los excombatientes, tenerlos en los actos, por ejemplo, yo soy docente, y poder invitarlos en los actos ya no más del 2 de abril, sino del 9 de julio, 25 de mayo, y que participen y que puedan dar una reflexión al respecto. Me parece que son políticas compensatorias muy lindas. Obviamente que siempre tiene que estar la pata política en todo esto, y que el Estado tiene que, tanto el Estado provincial como el Estado nacional, tiene que estar asistiéndolos en todo lo que necesiten. Me parece que se hicieron muchas cosas. Obviamente hubieron 20 años de abandono, que eso no se puede reparar, es así, pero bueno, hay que profundizar con lo que se obtuvo, y tratar de corregir capaz que algunas partes que no se dieron. A ver, me sale mejor referenciar a los excombatientes. Ellos dicen que todas las cosas que se hicieron por Malvinas están bien, pero que siempre van a faltar cosas por hacer. Eso Ujú, me parece que algo lindo para rescatar. ujú. Eh, y estamos por buen camino. Por suerte, siempre los años redondos son como años que activan la memoria, y este año hubo mucha movida malvinera los días previos al 2 de abril y el 2 de abril mismo. Y me parece que eso no se tiene que olvidar. Ya pasaron 40 años, que parece que es una guerra que pasó hace poco, y ya son casi 2 generaciones de personas que capaz que, como yo, bueno, nacimos en la democracia, y otros que directamente nacieron 20 años después, y en la guerra se enteran por videos de YouTube, y ya los excombatientes que nosotros los veíamos más jóvenes, ya los ven más grandes, los ven abuelos, y hay que entender que también son mortales y en un momento no van a estar más, y hay que tener unas políticas de concientización y de respaldo para el momento que eso ocurre, digamos, que no caiga la energía que se está logrando tener sobre Malvinas. Eso me parece lo más importante, que pueda trascender de una generación a otra. Bien, y tu aporte es recontra valioso, así que te felicito y felicito también a las disertantes que van a estar compartiendo con vos. Renovamos esta invitación y bueno, yo creo que va a ser todo un espacio también de más allá de que va a ser un conversatorio, va a ser más
de poder reflexionar, de que hasta que se pueda generar un cierto debate. No sé cómo lo plantean ustedes el Es la idea. conversatorio. Nosotros vamos a tener una exposición de más o menos 10, 15 minutos como mucho, explayándonos un poquito en estos tópicos y ya después la idea es abrir el micrófono, la idea también es que participen estudiantes, bien, que surja y el debate, dejar el micrófono abierto y responder todo lo que se pueda. La idea es problematizar este tema, no está cerrado. Y lo que tiene Malvinas de lindo es que siempre surgen nuevas preguntas y nuevas relecturas de nuevas generaciones, entonces también está bueno agarrarlo y poder, y bueno, poder exprimirlo un poquito, que es lo lindo, ¿no? Nosotros solamente somos medios, es así, nosotros vamos a estar ahí exponiendo, pero después la idea es que también surja algo lindo, Pero que va a pasar, y es fundamental para revalorizar, ¿no? La historia y la memoria, ¿no? Sobre todas las cosas. Eso es recontra importante. Y hasta me pasa que obviamente las nuevas generaciones pueden llegar a estar interesadas, pero también generaciones que han estado y que han presenciado un montón de cosas que también puedan compartir su experiencia, ¿no? Me imagino sí, que también. como argentinos me parece que la historia reciente, sobre todo, pienso en historia reciente, dictadura militar adelante, nos toca a todos por igual, por lo que sea. Y yo qué sé, Malvinas ha tocado a un montón de personas, cuestión personal. Mi madre colaboró con el Fondo Patriótico y donó ropa y donó dinero, entonces Ujú, como que sí. también nos tocó de ese lado. Y como a nosotros, a un montón de personas más, personas que tuvieron parientes que fue a la guerra y que volvieron, o que no volvieron, o que tuvieron un amigo del barrio. Eh, entonces está bueno poder problematizar estas cuestiones, como digo, que son tan actuales y que merecen ser debatidas en todo espacio público. También me parece muy importante el laburo del Ministerio de las Culturas de poder llevarnos adelante este conversatorio. Eh, y también no hay que olvidarse que esto ya es, digamos, de otras gestiones, pero que está bueno recalcarlo. El tema del cenotafio hay que tomarlo como algo increíble, porque es uno de los monumentos más grandes de Argentina y está emplazado en un lugar céntrico, totalmente visible. Y mirá qué loco cómo en un principio el tema estaba totalmente oculto y era esquivado, y hoy en día está instaurado en un lugar neurálgico y central de la ciudad de Neuquén. Ujú, vos Eso sabés que también es sí. increíble. Sí, y de la memoria aprendemos y es algo fundamental, como algo que es un monumento nos lleva a aprender un montón de cosas y cuando nos volvemos más grandes, ¿no? Porque uno por ahí pasó de conocer el cenotafio siendo más chico y después uno va aprendiendo con la vida qué significa ciertas cosas, ciertos nombres, ciertos recuerdos y mira vos que cómo te lleva, ¿no? Una cosa con la otra es fundamental y es parte de la memoria, así Sí. que Es muy lindo también el recuerdo que hicieron los excombatientes al soldado Águila, una cuestión de pertenencia autóctona muy importante, ¿no? Fue uno de los primeros, tiene un poema escrito por Verbel, que se puede ver en el monumento, y además fue uno de los primeros caídos, y es creo que el primer caído eh, no me está la palabra, pero de descendiente de pueblos originarios. ah, ¿Bien? claro. Eso también es un dato importante que también hay que conocer. La verdad que sí, ¿eh? Federico, no sé si para gente por ahí que está escuchando, viendo, pueden tomar contacto con vos, vos estás dando clases, estás actualmente muy inmerso con toda esta temática de Malvinas, se te puede escribir, ¿cómo es tu parte de la comunicación también? Sí, soy docente acá soy de Cinco Saltos, ahora estoy viviendo en el lago Pellegrini, pero soy docente en Cinco Saltos, y estoy llevando adelante las primeras investigaciones en relación a un doctorado en filosofía que estoy haciendo relacionado a Malvinas, desde el lado identitario, de poder detectar cuáles son los rasgos identitarios que hacen que uno que reconozca Malvinas como un sentido de pertenencia propio para todos los argentinos, ¿no? Ujú. Así que sigo investigando Malvinas, capaz que de un lado no tan histórico y más filosófico, pero bueno, sigo metido. Y no sé si querés después te dejo mi mail, cualquier duda, cualquier consulta, no tengo problema en responderlo. La verdad que sí, es hermoso que la gente se interese por este tema y ojalá que seamos muchos más investigadores que abarquemos tanto Malvinas y también Malvinas relacionado a Neuquén.
Muy bien, bueno, Fede, recordamos bien la invitación, ¿te parece, para el conversatorio? Decinos bien Sí, día, horario, y recordanos si es... conversatorio es el 30, la semana que viene, a las 6 de la tarde, en la sala Emilio Camé. Emilio no, Soy malo es con... Alicia Fernández Rego, me parece. Bien, digo así, Emilio Saraconagui. Están cerquita, por Eh, eso. sí, está cerquita, Vuelta Obligado 50 creo que es la dirección. Estábamos atrás del Monumento a Malvinas. Así que se acerquen, que va a estar bueno, va a ser algo dinámico. Y bueno, estaría bueno que se llene la sala. Muy bien, seguramente que sí. Así que bueno, ahí estaremos con esta invitación. Muchísimas gracias, Federico. No, por favor, a vos.